Antes de la llegada de nuestros hermanos de España, había un sacerdote llamado Puricuaira. Este sacerdote era ciego, ya predicaba la venida del nuevo Pachacute. Esto se cuenta más o menos 100 años antes de la llegada española, diciendo que va a venir enviado por el mismo Hueracocha para que haga un nuevo comienzo y representará al nuevo Pachacute. Pero en su época el Inca estaba en su máximo poder, al 100% explorando lo que es la capacidad de humano. No lo escuchó nada de lo que estaba predicando el anciano. Poco a poco llegó ese tiempo, pero 50 años antes mandaron a dos parejas de sacerdotes, proveniente de Cusco, llamado Incarri, proveniente de Bolivia, llamado Collarri, a explorar nuevas tierras para crear nuevo Cusco, porque se sabía que iba a ser tomado Cusco, pero estaban esperando al nuevo Pachacute. Estos señores, en explorar de tierras, llegan primero a Huatocto, hoy día se encuentra en el valle de Paucartambo. Es un centro arqueológico, pero es ya pequeño, no es como Sacsayhuamán, Pisa, ni como Ollantaytambo, ya no es con esa magnitud grande. Es pequeño, pero las capacidades de construir las piezas son lo mismo. Ahí se asentaron para explorar todo el Valle Paucartambo, en los primeros enviados de los incas, Incarri y Collarri. Después, desde ese lugar se movían haciendo el campamento, preparando el terreno, recuerden, 50 años antes. Pero el anciano predicaba 100 años antes. Alrededor de 1500 llegan los españoles aquí a Cusco y se quedaron sorprendidos. Pero como estaban esperando al nuevo Pachacute, los incas nunca jamás se resistieron. La historia actualmente escrito te cuenta que el Inca tenía ejércitos. Eso es falso. Yo soy una parte de Inca todavía. ¿Dónde tengo mi ejército? No tengo. Recibieron tejidos sagrados. Entregaron su misa, donde entregaban todo el poder al nuevo Pachacute para que dé el nuevo comienzo. Entregaron la chalina, donde entregan la autoridad espiritual. Entregaron el chullo, donde entregan en su máxima expresión el conocimiento, lo que es el llamado yache. Desde ese momento los incas ya no eran incas, porque ya entregaron al nuevo Pachacute. Una vez que ya tenían preparado, y como ellos esperaban con las manos abiertas, con el corazón abierto al nuevo Pachacute, pero estos señores no eran real lo que estaban esperando, que llegaba a nivel energético el peor peste que no había en esas tierras, el peor hambre y la peor enemistad estaba llegando. Esa conciencia estaba llegando. Se contaminó por completo al pasar de los años y entró una gran ambición y un gran hambre de oro, de plata, y se vieron como traicionados. A lo largo de la historia con los incas y españoles ya en la mezcla, algunos incas rebeldes sí pudieron juntar algún tipo de pequeños ejércitos, pero no eran ejércitos porque tampoco tenían, digamos, las preparaciones de táctica de soldado. Como se dice en quechua, macanapi, solo querían defender lo que eran de ellos. Entonces, como ya habían preparado el terreno, 50 años antes, que se dieron cuenta que no era el Pachacute que esperaban, mandan a su mamá de Inca Paucar al terreno preparado a Huatocto. Y en Huatocto nace el Inca Paucar. Pasa tiempo, o sea, es tiempo. Ahorita estamos hablando más o menos alrededor de 500 años ya. Creció ahí, vino en secreto a Cusco, a Sacsayhuamán, a Machu Picchu, a Ollantaytambo. Vino el joven Inca Paucar. Y primo muy cercano de Inca Paucar era Huayna Huáscar. El sacerdote mayor, el Yachajruna, estaba en ese valle ocultado. Se dieron cuenta los españoles. Para desviar a los españoles, generan una expectativa diciendo que se escapa el último Inca al valle Vilcabamba. En esta historia es como la última resistencia inca. Entonces arman diciendo que el último Inca real, el sacerdote real, se está escapando al valle Vilcabamba.
Pero como ya estaban en resistencia, ahí sí tenían ya protecciones, ahí sí ya tenían hombres ya preparados, porque llevaron tantos años que se dieron cuenta que no era el Pachacute. Pero de repente no entendían, pero sí era el verdadero Pachacute que traía lo que es la conciencia caótica, la conciencia pobre, la conciencia ambiciosa, la conciencia odiosa. Eso es lo que llegaba a estas tierras por primera vez. Entonces, sí era un nuevo comienzo, claro que tenía sentido, sí tenía sentido, era la llegada de los españoles, era un nuevo comienzo, y la época inca daba por fin, porque entregaban conscientemente a través de la misa, a través de todos los símbolos que tenemos nosotros actualmente, se entregó el poder. Al poder político, al poder económico, al poder judicial, a todos los poderes que conocemos hoy en día. Y comenzó la nueva era, y para los incas, para los que no estaban entendiendo, llegó la noche oscura, profunda y larga. El Inca Paucar creció y todavía llevó de Machu Picchu las 12 piedras llamadas Mucurumis, y bautizó cuando llegó por primera vez a Antipucara, al nuevo Machu Picchu. Antipucara fue bautizado por Inca Paucar Nuevo Machu Picchu. Los valles de Antipucara eran como Tara y Pisac, como todo valle sagrado. Caminando así al siguiente campamento, que estaba la semilla de Pisac y Ollantaytam, y hoy en día se conoce como Pucaracunca. Entonces, después continúa ese campamento, llega lo que es el Ero Central, que fue bautizado Ero Cosco. Entonces, sembró así, de esa forma, Inca Paucar las 12 semillas que trasladó a nivel energético y lo sembró. ¿Y esto para qué se sembró? Porque toda esta conciencia que comenzó con la llegada de España era nueva, era que comenzó una combinación de ADNs, una combinación de ideas, una combinación de biología química. Y eso se habla de años para poder germinar y integrarse y conocerse esas todas ideas y mundos, ¿no? Son ya 500 años y yo hablando de Inca, yo soy 7ª generación. Esto se ha sembrado con la mira de que el nuevo Pachacute regresará y dará otro nuevo comienzo. Entonces, esto es lo que actualmente se está predicando. Desde el comienzo que se ha empezado a hablar de la conciencia, también hay 100 años para que realmente sea plasmado lo que estamos hablando, para que podamos verlo, palparlo y verlo el verdadero cambio en el ser humano. Hoy en día, el humano no damos prioridad a lo que tenemos dentro, sino damos prioridad queriendo resolver lo que está externamente. Claro que queremos resolver las situaciones, ya sea conflictos de economía, ya sea conflictos de política, ya sea conflictos de sociedad. Queremos dar, claro que tenemos voluntad de querer resolver, pero ¿cuántas veces lo hemos intentado, pero solo a lo externo? La situación, conflicto, está en nuestro interior. De esta forma, el Inca Paucar todavía quería construir el nuevo Cusco en el Cusco, el nuevo Machu Picchu, y la montaña que ha estado destinado para construir el nuevo Machu Picchu es la montaña escalera, que iba a ser ondeado con lo que es llamado Mujurumi, para sacar todo lo que es las piedras. Iba a ser construido con esas piedras. Esa montaña en su momento lloró. Del lado izquierdo lloró sangre, del lado derecho lloró leche. Ahí está la montaña. Cuando vas físicamente está así. De otro lado está saliendo un manantial color leche y del otro lado de color sangre. Lloró y dejó. Todo estaba invadido. Todas las tierras estaban siendo saqueados y invadidos porque la ambición y la enfermedad les cegó a los hermanos españoles totalmente. Porque mira, cuando hablamos de ambición, envidia y odio, te ciega y te enferma por completo al ser humano. Y eso es lo que sucedió. Y esa conciencia actualmente es viva y con fuerza. Cuando llegó esa noticia, Inca Paucar dejó de ser Inca y dejó la idea de construir el nuevo Cusco. Solo dejó que el que viene lo hará nuevamente. Y esto es lo que estamos encaminando nosotros, hablando de
entender lo que es las emociones y conciencia, porque la enfermedad en sí no es físico, es emocional, mental y espiritual, muy profundo. Así de esta forma anunciaban los abuelos queros. Si sale de Quero el primer peregrino abriendo el camino del Inca hacia el lado Puente del Inca, que es en Argentina conocido, se anunciaban por lo menos 15 años antes. Hablaban, nacerá un hombre que va a volver a caminar, y ese hombre es mi hermano menor. Era un chiquillo y se atrevió a decir, yo voy a ir. Y yo lo acompañé personalmente de Esparilla a Antipucara. Hice una ceremonia en Antipucara y lo despedí de Antipucara, que se vino a Cusco. No sé en cuánto tiempo llegó, pero yo no imaginaba que iba a llegar hasta Argentina. Desde esa fecha se ha dado lo que es la nueva era, está ya andando ahí. Ese loco hombre fue mi hermano y llegó hasta Puente del Inca, Argentina. Logró lo que dijo. Y luego ya también otros hermanos, después de 1 año o 2 años, regresaron como de respuesta al mismo lugar, Antipucara. Ahí fue el primer encuentro de sacerdotes, ahí se dio el primer anuncio del nuevo comienzo a nivel energético, a nivel espiritual, para todos los seres vivientes que están aquí en la tierra. Ahí se vio lo que el Inca Paucar había bautizado a nivel espiritual el nuevo Machu Picchu Antipucara. ¿Y por qué se puede celebrar el Inti Raymi en Antipucara? Ahí está la energía del Intihuatana de Machu Picchu. Y esto es con una finalidad de dar giro a la nueva era que queremos. Es muy importante para la humanidad, los que vivimos en este plano, es muy importante para todos. Celebrar en el lugar específico donde se ha establecido la energía. No estoy hablando de construcciones, muros, estoy hablando de energía. De los mujurumes que he comentado, llevó los 12 piedras que habían, semillas. Y eso se ve en todas partes. Ahora pueden ir a verificar a Queros. Hay en Quero, hay en camino de Quero, algunos se quedaron, algunos no llegaron a su lugar destino. Las piedras. Son piedras grandes, de esta forma, pelotas así grandes, y granitos blancos. Por tal motivo, desde aquel tiempo, nació de celebrar el Inti Raymi en el lugar Antipucara. Es el 5º campamento Antipucara. Ahí es donde la energía, la primera energía se siembra, el nuevo Machu Picchu se bautiza a Antipucara. Y cuando ves así físicamente, es casi similar. Sí tiene mucho sentido. Y el valle, cuando ves, observas hacia arriba, es como valle sagrado. Y el otro campamento, que es el 6º campamento, que es Pucara Cunca, similar a Pisa y a Ollantaytambo. Y el otro al frente que está, ya que se encuentra en Centro Quero, es similar a Cusco. Y por eso se bautizó Quero y Cusco. Ahí se plantó las piedras. Entonces, esto es lo que estoy hablando, historia del Inca Paucar, que estuvo habitando por ese valle, pero ya no hubo construcciones porque ya no quiso llamar atención a los que estaban por otro lado de la tierra. Pero a pesar de eso, llegaron años más tarde a todos esos lugares, porque el camino era amplio, o sea, no se podía ocultar el camino. Por el mismo camino llegaron y continuaron hasta más allá, en busca de que todos quieren actualmente, todavía se recuerda como un cuento o como un mito, ¿no? Muy lejano, lo que es la ciudad dorada o el Paitite, ¿verdad? Entonces, este camino que estoy hablando del Inca Paucar conduce hasta Miscayane con forma física. Miscayane está allá, colindante a Puerto Maldonado. Sí, está lejos. Hasta ahí llegaron los españoles. ¿Y qué pasó? Para que lleguen los españoles, el Inca Paucar se convirtió a un comunero y compraron de un lugar lo que es la semilla del piojo, en quechua usa, y se pusieron nombre Marcachía. ¿Y por qué? Porque estaban cultivando piojo. Cuando llegan los incas eran personas asquerosamente para los españoles llenos de piojo, ni siquiera se acercaron. Pero aún así hicieron el servicio con todo gusto, lo que es
cultivos de papa, crianza de ganado, criar oveja para los terratenientes, alpaca, llama, mora, todos los productos salían de Marcachía de todos los lados, de las comunidades en aquella época a Cusco. Todos estos caminos del Inca fueron usados transportar la comida en llama hacia Cusco. Se dejó de hacer todo, el Inti Raymi, las ceremonias, todo lo que era para desarrollar la conciencia. Hoy en día nosotros estamos invitando a celebrar, primero, entender de esta forma, cada participante, cada visitante de donde vengan, que vengan con esta intención, renovar el sol interior de uno mismo. Segundo, vamos a renovar la energía en general. Si vamos a ser más personas, vamos a renovar con más fuerza. Esto estoy hablando no solamente a nivel energético, estoy hablando para las plantas, los animales, para la nube, para el agua, para el sol, para todo mismo, vamos a renovar. Por eso se habla de la nueva era, de nueva conciencia. Cada vez más personas que participen en este tipo de eventos van a ser, porque es el punto es de qué manera lo tomo esta ceremonia y para qué beneficio lo tomo. Por ejemplo, ahora en Cusco se celebra desde hace tiempo, pero está haciendo desde otro punto, es como para, digamos, distracción, no para desarrollar conciencia. Eso es lo que hay que entender. Con todo respeto, invito yo a todos los que sienten el llamado real de vuestro ser interior. Hay muchas personas que he conocido en el camino que se preocupan de la tierra, del plano del ser humano. Es momento de que esa persona tiene que estar presente en ese punto para poder hacer su oración. Nosotros vamos a hacer nuestras oraciones, nuestras peticiones hacia la Pachamama, hacia el Apu, para toda la humanidad, para que realmente a nivel energético cambie las formas de ver hacia la vida, las formas de soñar hacia el futuro. Invito, por favor, si ustedes sienten realmente el mensaje, vengan, bienvenidos sean a este encuentro maravilloso que está en el lugar sagrado, más sagrado que hasta el día de hoy se está conservando.